Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de a qué horas estás viendo este video. Bienvenidos a esta esquina del internet. Qué bueno que puedes acompañarme. El día de hoy voy a cambiar un poquito este formato de los videos que usualmente hago a un tema un poco diferente. Y bueno, esto es lo que vamos a ver. Vamos a hablar de ángeles caídos, 1. Y número 2, vamos a hablar de gigantes en la Biblia. ¿Y qué tienen que ver los ángeles caídos? ¿Y qué tienen que ver los gigantes con la historia de Noé y la historia del diluvio? Para terminar con toda la raza humana, esa es la pregunta y eso es lo que queremos explorar en este video. Y bueno, yo hice un video, aquí está. Hice un video en estilo, pues estilo documental. Lo voy a dejar por aquí en la descripción, el link de ese video. También hablando sobre ángeles caídos y gigantes. Excepto que este video está en inglés y ahorita te digo por qué lo hice en inglés. Pero tiene este formato como de documental. Espero haberle atinado. Es el primer video que hago de este tipo. Y bueno, ahí está. Si quieres ver un poquito más con un formato diferente, porque este video que estás viendo, vamos a hablar de ese mismo tema, pero en un formato como de podcast, ¿no? Pero si quieres ver ese video, está allí en el link, en la descripción. Es el video después de este video y lo puedes ver. La razón que lo hice en inglés es porque en este tiempo estaba consumiendo este contenido en inglés, estaba viendo podcasts, estaba viendo entrevistas, estaba leyendo e investigando con artículos y bueno, casi la mayoría de podcasts y entrevistas que vi fueron en inglés. Entonces se me hizo mucho más fácil tomar estos clips de algunos podcasts que estaba viendo y comenzar a crear este video, que lo puedes ver. Tiene algunas fotografías, tiene comentarios, tiene clips de algunos podcasts interesantes y creo que te puede gustar. Sí está completamente en inglés, pero por eso estoy haciendo la segunda parte en español para todos aquellos que nos gusta consumir contenido en español. Hablemos de los ángeles caídos y hablemos de los gigantes y qué tienen que ver los ángeles caídos y los gigantes con la historia de Noé en el capítulo de Génesis, el capítulo 6, en el libro de Génesis capítulo 6. Eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Y bueno, yo ya había visto, desde luego, ya había leído de Génesis capítulo 6 hace mucho tiempo. Y me había dejado intrigado, voy a decir la verdad, me había dejado intrigado este capítulo al principio, del verso 1, 2, 3 y 4, cuando habla acerca de que los hijos de Dios se metieron con las hijas del hombre, las hijas de seres humanos, específicamente hablando del verso 2 y el verso 4. Pero no había tenido el tiempo y no había hecho el tiempo en realidad para indagar un poco más, para investigar un poco más acerca de este tema. Para algunos les va a parecer un poco hasta fantasioso, hasta un poco fantástico, como que si estuvieras viendo el libro de las crónicas de Narnia de C.S. Lewis,
o a lo mejor de Tolkien, el Señor de los Anillos. Parece como de este tipo de historias o este tipo de temas. Sí quiero decir que no estoy haciendo, escúchenme bien todos aquellos que están viendo este video, no estoy haciendo ninguna doctrina de este tema. Simplemente me parece interesante. ¿A poco no te parece interesante? ¿En algún momento no te has preguntado, cuando has leído Génesis capítulo 6, versos 2 y 4, cuando dice que los hijos de Dios tomaron para sí mismos esposas y de estas esposas les nacieron estos gigantes? ¿Nunca te has preguntado, nunca te ha interesado indagar más? Bueno, eso es lo que estoy haciendo prácticamente. Si te parece interesante a ti, vamos a explorar juntos este tema o estos dos temas y vamos a ver qué más podemos aprender de estos pasajes bíblicos. En este video que hice, que está anterior, pongo un pequeño clip de esta entrevista con el doctor Peter Gentry, me parece que se llama. Es un teólogo y vamos a sentar, número uno, vamos a sentar los fundamentos de este tema y vamos a empezarlo con lo que dice el teólogo y después de ahí continuamos adelante. Genesis 6 says that the sons of God saw the daughters of men, and they chose the daughters of men for themselves as wives, and they married them. So the question is, who are the sons of God that are... Ok, muy bien. El señor Peter Gentry está comenzando con Génesis capítulo 6 y está comenzando con esta historia. Vamos a irnos en español, por favor. Dijimos que vamos a estar en español. Y aquí ya lo tengo subrayado. Lo voy a acercar para que todos podamos ver. Entonces vamos a leerlo y mientras que vamos leyendo vamos comentando y hablando acerca de esto. Entonces, de lo que está hablando Peter Gentry es: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Obviamente que también les nacieron hijos, pero creo que aquí el autor nos está preparando para lo que va a venir enseguida en el verso 2, 3 y 4. Dice, los hijos de Dios. Esto es lo que está hablando el teólogo Peter Gentry. Tenemos que saber de qué está hablando la Biblia cuando dice los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ahí póngalo un apartador por ahí porque vamos a regresar. Y luego dice, vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. ¿Ok? Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. La razón por la cual subrayé eso de color rojo es porque me parece interesante de cómo hace un énfasis hablando sobre que nosotros los seres humanos solamente somos carne mortal. Me pregunto si también nos está preparando para hablar de algunos seres que no eran mortales como nosotros. Se los dejo ahí. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Esto me parece interesante, pero en algún otro momento podemos hablar de esa parte. Verso 4. En esos días y durante algún tiempo después. ¿En cuáles días? En los días de Noé, porque el capítulo 6, esta es la historia de Noé. Aquí está la historia de Noé y aquí está Noé entrando a la foto. Esta es la historia de Noé, el arca y todos los animales que cuando somos pequeños esta parece ser una historia muy bonita con los animalitos y el arca, pero muy pronto nos vamos a dar cuenta que no es así.
En esos días, en los días de Noé y durante algún tiempo después de Noé, vivían en la tierra ¿quién? Gigantes nefilitas. Hay otras pronunciaciones acerca de nefilitas que se les llama nepilitas, PH, nepilitas. Pero para este video pues nos vamos a ir con esta pronunciación. Me gusta mucho, es mucho más fácil, la siento más natural. Gigantes nefilitas, ¿ok? Vivían en la tierra gigantes nefilitas. Pues siempre que los hijos de Dios, ahí está otra vez esta frase, los hijos de Dios, tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Ok, vámonos por partes. Vamos a hablar aquí de esta frase, los hijos de Dios. Los hijos de Dios en el verso 2 y los hijos de Dios en el verso 4. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Entonces hay tres ramas de teorías o de interpretación, si lo quieren ver así, acerca de quiénes eran los hijos de Dios. Dos de ellas, una de ellas, no sé, como que podría ser, la otra me parece un poquito sacada de órbita, y la tercera es a la que yo me inclino más después de haber indagado un poco y investigado un poco. Entonces, vamos a ver las tres ramas. La primera rama de interpretación de quiénes son los hijos de Dios. Hay personas, hay estudiosos, hay gente que desde luego tienen algún respaldo, que dicen que los hijos de Dios era la descendencia de Set, que era una descendencia pura por la cual venía el linaje del Mesías, que en algún momento esa descendencia de Set se mezcló con la descendencia de Caín, que no era pura, que era mala, que era pecadora, y se unieron estas dos descendencias, y que de estas dos descendencias que se mezclaron, los hijos de Set, la descendencia de Caín, la descendencia de Set, nacieron los ángeles. Ahora, hay más cosas, hay más especulaciones, hay más respaldos, y no tenemos el tiempo para verlo todo, pero si esta es la teoría, si esta es la interpretación, mi pregunta es, los dos seguían siendo humanos, los dos seguían siendo raza humana, y si se unieron, ¿cómo podría salir de este ADN humano gigantes? La segunda rama la voy a mencionar simplemente así por arribita. Se dice que estos hijos de Dios fueron reyes, fueron líderes de antigüedad que reclamaron para sí mismo un estatus divino. O sea, que se dijeron que ellos eran estas deidades, lo cual también me parece un poco flojito, porque aun si tú dices ser divino o dices ser Dios y no lo eres, sigues teniendo un ADN humano. Ahora, hay una razón importante por la cual sigo trayendo esta palabra del ADN. Sigues teniendo ADN humano. ¿Cómo de tu ADN pueden salir gigantes nefilitas? Esta es la segunda, que me parece un poquito más lejana. La tercera interpretación de quiénes eran los hijos de Dios, y a la cual yo me inclino más, y es por eso que lo puse en el video anterior, es que los hijos de Dios eran en efecto ángeles o seres angelicales caídos. Seres angelicales caídos. ¿Por qué decimos esto? Y para esto tenemos que regresar y ver lo que dice el Dr. Peter, y se los voy a
hacer un poquito más cortito o más largo, no sé. La razón por la cual creemos es porque en las 5 instancias que se ve esta palabra o esta frase de los hijos de Dios, the sons of God, a través del Antiguo Testamento, como es el libro de Génesis, capítulo 6, versos 2 y 4, el libro de Job, capítulo 1, verso 6, Job 2.1, Job 38.7, Daniel 3.25. En estas otras 4 instancias siempre se refiere a seres angelicales. Siempre se refiere a seres angelicales. Es por eso que creemos que Génesis capítulo 6, versos 2 y 4 no es la excepción. Génesis capítulo 6, versos 2 y 4 no es la excepción. Esa es la primera razón por la cual yo me inclino después de haber estudiado. Y ahora quiero hacer una pausa y quiero hacer un paréntesis aquí. No soy un experto en el tema. Entonces no estoy haciendo este video porque quiero que digan, mira qué experto. No, yo también estoy aprendiendo, estoy explorando, estoy investigando, estoy comparando. Pero en mis indagar un poco más, empiezas a inclinarte hacia cierta interpretación que tiene un poco más de sentido. Entonces, no me quiero pintar en este video como un experto acerca del tema, sino como un amateur que está explorando. Así es que aprendamos juntos, exploremos juntos y comentemos juntos, ¿ok? Entonces, es la primera razón. La segunda razón es por la cual se cree que los hijos de Dios eran ángeles, seres angelicales, es por lo que vemos en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro, estoy equivocado. Segunda de Pedro, ok. Aquí en el versículo 4 nos vamos a dar cuenta. El contexto de este versículo es el apóstol Pedro está hablando acerca del peligro de los falsos profetas, de los falsos maestros. Está diciendo aguas, está diciendo cuidado. Ese es el contexto. Y aquí el apóstol Pedro va a mencionar a unos ángeles que pecaron. Leamos. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron. Aquí la pregunta es, cuando leemos a los ángeles que pecaron, la pregunta es, ¿dónde está esa historia de ángeles que pecaron? Si no es Génesis capítulo 6, el verso 2 y el verso 4, si no es esa historia, ¿dónde está esa historia de ángeles que pecaron? Aquí hacemos un paréntesis. En esta parte, el apóstol Pedro también está citando un libro que no está en la Biblia. Está citando un libro que no está en la Biblia. Se llama el libro de Enoc. El libro de Enoc. Guárdenlo por ahí porque vamos a regresar a este mentado libro de Enoc. Entonces, regresamos a la pregunta. Si los ángeles que pecaron, si el apóstol Pedro no está hablando de Génesis capítulo 5, capítulo 6, versos 2 y 4, si esa no es la historia, entonces, ¿dónde está la historia de la cual está hablando Pedro? Díganme ustedes. Entonces, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, y esa es la razón por la cual se cree que el apóstol Pedro está citando del libro de Enoc. Para allá vamos a volver, todavía no se me adelanten. Sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Ahora, ¿cuál es la otra razón por la cual se cree que estos ángeles que pecaron son los hijos de Dios que están en
capítulo 6, versos 2 y 4 de Génesis. Porque aquí Pedro también hace referencia a esa misma historia que está en el capítulo 6. ¿La historia de quién? La historia de Noé. Dios, versículo 5, tampoco perdonó al mundo antiguo. Aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios los protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Entonces, esas ahí son algunas razones por las cuales yo personalmente me inclino más a esta tercera interpretación, Génesis capítulo 6, de que cuando la Biblia menciona los hijos de Dios, está hablando de ángeles que pecaron, de ángeles caídos. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el fruto de los hijos de Dios que tuvieron relaciones con las hijas del hombre? ¿Cuál fue el fruto? Aquí está. Los gigantes nefilitas. Esto estaba fuera del orden de Dios. No estaba puesto en el orden de Dios que seres angelicales tuvieran relaciones sexuales con las hijas de seres humanos. Por lo tanto, era una abominación a Dios, y esto trajo la ira de Dios sobre la tierra. ¿Por qué digo que era una abominación o una perversión? Bueno, vayamos al libro del profeta Judas, no profeta, el apóstol Judas, y leamos algo que nos va a sonar muy parecido a lo que acabamos de leer en 2 de Pedro capítulo 2. Aquí es en el verso 6. ¿Se ve ahí en su pantalla? Y les recuerdo, dice el apóstol Judas, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso. ¿Quiénes son estos ángeles si no es los ángeles del capítulo 6? Sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. ¿A qué lugar pertenecían? Pertenecían a los lugares celestiales. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad. ¿Te suena parecido a 2 de Pedro capítulo 2? En espera del gran día del juicio. Si te suena muy parecido a lo que dice el apóstol Pedro capítulo 2, 2 de Pedro, es porque tanto el apóstol Judas y el apóstol Pedro están citando de un mismo libro. Se llama el libro de Enoc. Pero ese no es el punto. Ahorita vamos a regresar ahí. El punto que estoy haciendo es que aquí el apóstol Judas, que escribe esta carta, ahora va a hacer referencia a otra ciudad o a otras 2 ciudades que Dios destruyó por su gran perversidad. ¿Cuáles son esos pueblos? Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas de esa historia? Está también en el libro de Génesis después del capítulo 6 está esta historia. Las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios las destruyó? Porque estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Ahora, ¿qué tipo de inmoralidad o perversiones sexuales estaban llenas Sodoma y Gomorra? Pues
los habitantes de Sodoma y Gomorra comenzaron a ir tras relaciones que estaban fuera del orden de Dios. Fuera del orden de Dios. La manera en que Dios había creado su creación para que funcionara. Y se estaban teniendo relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres y aún hasta bestialidades. Esta era la gran perversión sexual de Sodoma y Gomorra, y no es sorprendente para nosotros que Dios también las destruyó por su gran inmoralidad, y su perversión sexual, que es precisamente lo que está sucediendo en Génesis capítulo 6. Ahora quiero regresar al verso 5 y terminar esto, porque ¿qué tienen que ver estos gigantes nefilitas, dijimos al principio, y estos hijos de Dios o ángeles caídos con la historia que está aquí? Se llama la historia de Noé. ¿Qué tienen que ver estos seres con la historia de Noé? Vamos a leer. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Amén. Pero aquí lo que estoy pensando en voz alta es que el día de hoy no también tenemos una magnitud de maldad humana. Tú acuérdate de lo que está sucediendo el día de hoy a nuestro alrededor. Cuántas perversiones y cuántas cosas están sucediendo a nuestro alrededor. Estoy pensando en voz alta. Y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿No es eso lo que también sucede el día de hoy? Entonces, me pregunto si muchas veces cuando leemos el versículo 5 no alcanzamos a entender la magnitud de perversión que, creo yo, por lo que vemos aquí hablando de los gigantes nefilitas, que creo yo que esta maldad y perversión y abominación a Dios fue influenciada por estos gigantes nefilitas, por estos héroes y famosos guerreros de la antigüedad. Estoy pensando en voz alta. Si minimizamos esta perversión de la maldad humana, entonces como que no nos cae el 20 de por qué el Señor lamentó. Esa es la palabra que usa este pasaje 6, haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Si no entendemos el verso 5, no vamos a entender por qué Dios en su infinita sabiduría y su santidad decidió presionar el botón de reset en la humanidad. Y dijo, voy a borrar de la faz de la tierra. Voy a borrar de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes y a los animales pequeños. ¿Sí pueden leer? Que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Y una vez más aquí dice, lamento haberlos creado. Solamente decidió dejar a Noé y a su familia. Entonces, ¿cómo podemos entender? Aquí está la pregunta. ¿Cómo podemos entender la magnitud, el verso 5,
la magnitud de la maldad humana en la tierra, que creo yo que fue muy influenciada por estos seres híbridos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes eran estos? ¿Y dónde podemos obtener más información acerca de estos gigantes nefilitas? He aquí donde regresamos a este mentado libro de Enoc. Este libro de Enoc se encontró 300, 400 años después de la muerte de Cristo, por lo cual no se podía considerar como un libro que pudiera formar parte del canon de la Biblia. Sin embargo, pues es recomendable leerlo. Habla muchísimo de la vida de los ángeles caídos, cómo descendieron en Jerusalén, las guerras de los ángeles también, y esta es la razón por la cual no lo tenemos incluido en las Sagradas Escrituras.